Hola, muy buenos días. Continuaremos con la lectura de todas las mujeres de la Biblia y seguiremos con María. Al seguir el registro de los evangelios concerniente a las conversaciones entre y sobre Jesús y María, el primer suceso que vemos ocurrió en Jerusalén, cuando María, José y Jesús fueron a la fiesta anual de la Pascua. Cuando terminaron las ceremonias, José y María, con sus familiares, partieron de regreso a casa, entretenidos en animadas conversaciones sobre los asuntos de cada uno. De repente, María se percató que Jesús, quien tenía 12 años, no estaba a su lado, y tampoco pudo encontrarlo entre sus parientes y conocidos. Regresaron al templo y encontraron a Jesús donde lo habían dejado, conversando con los padres del santuario. María, amonestando a su hijo, le dijo: «Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados». La respuesta de Cristo fue como una espada que atravesara su corazón. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Él no tenía un padre terrenal, nació de una mujer, pero no de una mujer y un hombre. Aunque era joven, sabía de su paternidad divina, que lo diferenciaba de los demás, y esperaba que su madre comprendiera lo que esa brecha significaba. Quizás ahora, por primera vez, María comprendió que su hijo sabía que Dios era, en un sentido muy especial, su único padre. Allí en el templo, Nazaret se desvaneció en la mente de Jesús y las ataduras terrenales retrocedieron en la distancia. Sintió una sola presencia, la del Padre de arriba, cuyo seno había habitado en el pasado eterno. María había dejado atrás a su hijo, atrás con Dios. Su muchacho perdido sería la única esperanza de Dios para un mundo perdido. La mezcla de sentimientos en el corazón de la madre y su lenguaje casi reprobatorio, mientras trataba de acusar a Jesús de no haber tenido en cuenta los sentimientos naturales de su madre, deben haberse detenido por algún tipo de temor reverente que sintió al verlo en el templo absorto y luego oírle decir que su lugar era la casa de su padre. De esta manera, la narración se desarrolla de manera natural, tierna y de la manera más humana posible con tan solo 12 años. Jesús sabía que todo judío debía sujetarse a sus padres. Así lo indica en su respuesta a María, pues bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Durante los siguientes 18 años se dio su autoridad en el hogar. Se cree que durante ese tiempo María perdió la protección de su esposo, porque si hubiera estado vivo, con seguridad lo habrían mencionado en los acontecimientos posteriores. José había sido carpintero y al morir Jesús se hizo cargo del negocio. En ese taller, la carpintería, tenemos el trabajo de la divinidad revelando la divinidad del trabajo. ¿No es acaso el carpintero? Así entonces el lugar de José lo ocuparía Jesús, el primogénito, que cuidaría de su madre y daría años de paz. Pasamos ahora a los incidentes que hicieron que María comprendiera que Jesús se había ido de una vez y por todas de su control. Iba a recibir otras estocadas a medida que se diera cuenta que su ilustre hijo era absolutamente independiente de su autoridad y relaciones humanas. Durante 30 años María había guardado en su corazón el secreto de su nacimiento y la profecía de su misión mesiánica. Ahora llegaba el momento de separarse y Jesús se iba del hogar que por tanto tiempo lo había albergado. Y lo impresionante es que no leemos que Jesús haya regresado jamás en el hogar que María había hecho para su hijo. Durante 30 años había estado preparando a Jesús para un breve pero dinámico misterio que duraría poco más de 3 años. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, el primer milagro que se realizó le dio la oportunidad de inculcar en la madre el hecho de que ella no debía imponerle más su voluntad y deseos. El día que Jesús abandonó el hogar, definitivamente debe haberle dolido a María en el corazón, y otra herida en el corazón debe haber sucedido cuando experimentó la falta de reconocimiento oficial como su madre. Era como si la rechazara donde quiera que la encontraba. En la fiesta de la boda en Caná de Galilea, a la que invitaron a Jesús y a María, surgió una situación difícil cuando se agotó el suministro de vino y María, que no se percataba de que el joven se había convertido en hombre, trató de ordenar a su hijo que lo sacara de esa crisis.
Su madre, consciente del poder sobrenatural que Jesús iba a manifestar, se acercó a Jesús y sugirió: «Ya no tienen vino». Jesús respondió abruptamente: «Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Todavía no ha llegado mi hora». No hubo ninguna falta de respeto en el uso término de mujer, pero entre los hebreos esa era la manera usual para dirigirse a otra persona. De esa manera, en el original, las palabras de Jesús a su madre no contienen ningún elemento de falta de respeto o dureza. María le dijo a los sirvientes: «Hagan lo que Él les ordene». Y poco después Jesús realizó su primer milagro. El objetivo al hablar con su madre de la manera que lo hizo fue impedir que hubiera excesiva interferencia de su parte en la obra mediadora. Como lo dice Agustín, él no conoce el vientre humano cuando se trata de hacer la obra divina. Aunque bendita entre las mujeres, María tenía que aprender que no le era permitido controlar las operaciones del enviado del Padre. Como hijo de María, Jesús estaba voluntariamente sujeto a ella, pero ahora, como hijo de Dios, María debía sujetarse a él. El mero hecho de que él se dirigiera a ella como mujer y no como madre debe haber significado una sola cosa para ella: que ahora en adelante la dirección del curso había caído en manos del Padre. El comentario de Fawcett es: «El cristiano le debe lealtad solo a él, no también a ella», una advertencia profética del Espíritu Santo contra la mariolatría medieval y moderna. Después de un doble recorrido en Galilea, durante el cual las multitudes se agolparon alrededor de Jesús para que éste les enseñara y sanara, tanto así que tenían tan poco tiempo que ni siquiera podían comer, su madre y sus hermanos vinieron a amonestarlo para que se cuidara. ¿No es cierto que los hombres de Nazaret habían tratado de tirarlo por un precipicio? Ahora, preocupados por su seguridad, temiendo de que se destruyera a sí mismo por el trabajo constante y la falta de alimento de que tenía de sí mismo por el trabajo, María y sus hijos salieron a hacerse cargo de él, porque decían: «Está fuera de sí». Que una madre se preocupe por su hijo se está desgastando, y eso es natural. Puede que caiga exhausto bajo la carga de trabajo y quizás se hunda en una muerte prematura. Tal vez pensando que ella podía salvar a Jesús de los efectos de un entusiasmo imprudente, María recibe otro leve regaño en el que nos da a entender que la santidad de María no consiste en ser su madre, sino en creer en Él y en la misión que Dios le dio, y en la obediencia a sus palabras. Jesús vuelve a negar cualquier otra autoridad de sus parientes terrenales o cualquier privilegio procedente de las relaciones humanas. En efecto, Jesús está diciendo: «Yo, al llevar a cabo la obra de redención, solo puedo reconocer relaciones espirituales». Así que se ampliaba la distancia entre María y sus hijos, y la punzada de la espada de Simeón que había profetizado se hizo sentir fuertemente, aunque todas las generaciones llamarían a María bienaventurada, y que ella fue privilegiada y grandemente favorecida más allá de cualquier miembro de la familia humana. Aquí tenemos una amarga copa de dolor que se veía forzada a tomar. La herida de espada más grande que recibió María llegó cuando estuvo de pie en agonía junto a aquella vieja y tosca cruz, presenciando la degradación, desolación y muerte del que había traído al mundo y amado profundamente. Ella oyó las blasfemias e insultos de los sacerdotes y del pueblo, y vio apagarse las luces, pero su fe no murió. Si el Calvario fue la corona de aflicción de nuestro Señor, también fue la de María. Y qué valiente fue. Puede ser que otros se sienten y observen al Cristo sufriente o se golpeen en el pecho y lloren, pero María estuvo junto a la cruz. ¿No se le debía haber evitado la agonía de ver al hijo de sus entrañas morir una muerte tan despreciable? No, estaba en el orden divino que ella se encontrara junto a esa cruz para recibir la bendición final de su Hijo y Salvador, y para que los entregaran al cuidado amoroso del discípulo a quienes amaba a Jesús. Y hasta aquí llegaremos con la audiolectura de ahora. Muchas gracias por escucharnos.